Se recomienda discreción. Los ruidos. La primera noche no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia acercarse a mí, y eso hacía que volviera a abrirlos. Los días pasaron y yo me despertaba llorando sin ningún motivo. Mi pareja siempre se despertaba y me preguntaba qué me pasaba y no sabía qué decirle. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, se cayeron 2 tazas al suelo y la escoba al piso. Yo me asusté, pero mi pareja no le dio importancia y se fue a recoger todo. A la noche siguiente, mientras mi pareja dormía, yo estaba acostada a su lado y escuché una voz femenina cantar. No entendía lo que decía, pero no le di importancia. Creí que podía ser un vecino. 5 minutos más tarde, escuché de nuevo esa voz, pero la escuché más cerca. Yo me asusté y desperté a mi pareja. Él me dijo que no había escuchado nada y se volvió a dormir. Más tarde, se despertó y me preguntó si le había estirado la almohada. Yo le dije que no. Entonces empezamos a escuchar de nuevo la voz, pero esta vez lloraba y se escuchaban ruidos, cosas caerse al suelo. Él se levantó y me preguntó si eso era lo que había escuchado antes, y le conté todo. De repente escuchamos ruidos en la habitación de su madre y fuimos a ver qué sucedía. Vimos que tenía la luz encendida y nos contó que sintió que alguien le jaló el pie y creyó que había sido uno de nosotros. Entonces le contamos lo que pasó y ella nos contó que mientras nosotros no estábamos, ella estaba limpiando y vio a una mujer de cabello rubio con un vestido blanco salir de la casa. Todos nos quedamos en la misma habitación hasta que amaneciera, mientras seguíamos escuchando el llanto de esa mujer. Cuando por fin amaneció, salimos afuera y estaban todas nuestras cosas regadas, nuestra ropa, platos de la cocina, etc. Entonces decidimos irnos de esa casa y le preguntamos a la señora que nos rentaba si había pasado algo malo en la casa y nos dijo que no, que nadie se había quejado. Tal vez solo nos dijo eso para que no nos fuésemos, pero al fin y al cabo nos fuimos. Los muñecos encantados. Todo comenzó aquella tarde. Mis hermanos y yo estábamos jugando afuera del cuarto donde vivíamos con nuestros padres. De pronto, una vecina nos habló y pidió que llamáramos a nuestra madre porque le quería regalar un mueble que ella ya no usaba. Nuestra sorpresa fue enorme cuando descubrimos que era un estante pequeño de 3 divisiones lleno de peluches. Mis hermanos y yo ayudamos a mamá a ponerlo en el cuarto y toda la tarde estuvimos jugando. Cuando cayó la noche, mamá bajó a darle de cenar a papá junto a mis abuelos. Eran las 9 de la noche y nosotros seguíamos jugando en la cama a tomar el té con los peluches. Mamá bajó, recuerdo perfectamente lo que nos preguntó. ¿Seguros que quieren estar aquí? Nosotros dijimos que sí queríamos seguir jugando. En nuestro pequeño cuarto había 2 puertas, una de madera y otra de fierro, que cerraban por fuera. En las ventanas que estaban al lado de la cama no había vidrios, pero sí unos cartones, ya que era temporada de calor y el techo era de lámina. Mientras jugábamos, comenzamos a sentir un aire fresco. Eso era algo raro por la temporada en la que estábamos. Mis hermanos y yo solo nos observamos y decidimos seguir jugando. Grave error. Después empezamos a escuchar cómo raspaban las paredes, cómo crujía el techo, como si quisieran arrancarlos. Nos juntamos en una orilla de la cama muy asustados cuando observamos que el estante de muñecos se cayó y casi puedo jurar que los osos, muñecas y demás comenzaron a arrastrarse. Aventamos los monos de la cama y quisimos salir a ver qué pasaba por la ventana, pero estaba cubierta por una cortina negra. De inmediato corrimos a la primera puerta, pero estaba cerrada. Lo extraño es que esa puerta se cierra con mucha fuerza y la única que permanecía abierta era la de madera. Mi hermano fue el primero que corrió, pero apenas salió, regresó pálido, casi blanco, a lo que nosotros cuestionamos: ¿por qué te regresaste? Mi hermano nos dijo: la muchacha de las cadenas viene, ahí viene, está muy horrible. Y como si mi hermano la hubiera invocado, comenzamos a escuchar las cadenas, comenzamos a gritar y nadie parecía escucharnos.
Eso es algo sin sentido, ya que la cocina donde estaban cenando está a unos cuantos pasos. Justo antes de que la persona de vestido negro y largas cadenas lograra entrar al cuarto, una tía aventó la puerta y dijo que por qué gritábamos. Le apuntamos a la puerta y dijo que ahí no había nadie. Mi hermana del miedo quedó muda por una semana y hoy en día, que han pasado más de 10 años de esa horrible experiencia, ella no habla de eso. Le puedes preguntar si recuerda algo y ella dice que no, y se rehúsa a recordar lo que nos pasó aquella tarde de verano, visitando a la abuela. Era la primera semana de marzo. Estábamos buscando un regalo para mi abuela, la madre de mi mamá. De repente, mi otra abuela, la madre de mi papá, le dice a mi mamá: «Oye, ¿y si vamos a la casa de mi comadre? Está aquí cerca». Era un pequeño ranchito, solo había una brecha rumbo a la carretera. Mamá le dijo que sí. Todo estaba aparentemente normal. Llegamos al rancho y había gallinas y vacas, junto a un señor alimentando a las gallinas, y una joven muy extraña que no hablaba para nada, solo nos miraba con una mirada muy extraña. Yo realmente le tenía mucho miedo. En eso sale la comadre de mi abuela, nos pasa a su casa, todo normal. Nos sentamos en su salita a platicar. Nos habló de cómo estaba ella y de que su esposo había fallecido hace tiempo, ahí mismo en el rancho. De hecho, murió en sus brazos. Pero ella nos platicó que cuando el cuerpo de su marido estaba en sus brazos, ella miraba hacia la ventana y miró a su esposo cómo estaba ahí con los animales, muy feliz. Lo tomamos como una historia. Cuando terminamos de platicar con la señora, yo necesitaba entrar al baño y mi mamá le pidió que nos dejara entrar. El baño no tenía puerta, solo una cortina. Entramos y todo muy bien, solo que al salir abrimos la cortina y la joven estaba parada fuera del baño. Nos asustó a mi madre y a mí, así que entramos rápido a la casa. La señora nos miró, que entramos muy asustadas, y la joven entró detrás de nosotros. La señora le pidió que saliera de la casa y que ya nos dejara en paz. En ese momento mi abuela dijo que ya teníamos que irnos, así que salimos del rancho. La primera semana de mayo fuimos nuevamente a ese rancho y nos encontramos con la hija de la señora. Mi abuela la abraza y la saluda diciéndole: «¿Me saludas a tu mamá? La fuimos a ver hace poco tiempo y se ve muy bien». La hija le contesta: «Ay, doña Leo, mi mamá falleció en febrero». A lo que mi abuela le contesta: «Eso no puede ser verdad, porque nosotros la visitamos en marzo». A lo que la hija simplemente se queda callada. Unas semanas después, mi papá nos comentó que entre las pláticas con sus conocidos le contaron que hace algunos años habían matado a una joven en esa brecha. La joven era sordomuda, abusaron de ella, la mataron y la tiraron en una noria que estaba cerca de la brecha. Tal vez no sea de horror mi historia, pero sí es algo que no he podido sacar de mi cabeza en todos estos años, porque lo que viví, si me lo hubieran contado, pensaría que fue todo una mentira. Esta primera historia se titula La tía Ana. Esto le ocurrió a mi padre. Él no es de hablar de estas cosas, es muy pragmático. Y lo que no entiende prefiere no gastar energías en pensar en ello. Por eso, cuando nos contó lo que le había pasado, resultó más impactante. Mis padres nacieron en un pueblo pequeño de España, donde las grandes extensiones de tierra eran explotadas por los campesinos, aunque en pleno siglo XX no se les llamase así. Eran gente de pueblo dedicada a las labores del campo. Un día de invierno en que mi padre salió con los amigos del pueblo, había bebido un poco más de la cuenta y no se atrevía a ir a su casa, por lo que decidió irse al campo. Ninguno de sus amigos lo acompañó y él, en su embriaguez y más que nada por instinto, logró dar con el refugio. Hacía bastante frío y más allí donde no había nada en que resguardarse del viento. Al entrar en la casa, se fue directo a la chimenea, cogió una caja de cerillos pero fue incapaz de encender el fuego. Él creía que estaba bien para hacerlo, pero tras varios intentos en que el cerillo no tocó la caja y casi se va al suelo, decidió resolverlo yendo a la cama y envolviéndose de las mantas que había ahí. Se encontraba cara a la pared, titiritando de frío.
y sin poder pegar ojo, cuando siente que la puerta se abre, como el viento se cuela por un hueco hasta que la puerta vuelve a cerrarse. Alguien entró en el refugio arrastrando los pies. Mi padre permaneció en el catre, cubierto hasta las orejas. No tenía ganas de moverse. El frío era incluso más intenso que antes. El ruido era bastante descriptivo, cómo el cerillo raspaba en la caja, cómo prendía en la paja con sus chisporroteos, y lo que más le asustó fue el puchero del hierro chocando contra la plancha encima de la chimenea, donde se hacía la comida. El olor a café pronto impregnó el refugio. Mi padre respiró hondo. Debía de tratarse de su tía Ana, una mujer acostumbrada al campo desde que enviudó. Ya casi no veía a nadie de la familia. Se dedicaba en cuerpo y alma a su campo y al cuidado de sus animales. Quería preguntarle que qué tal estaba y decirle que la familia le echaba de menos, cuando sintió una silla recorrerse. Entonces se incorporó para hablar por fin, cayendo de golpe en una oscuridad profunda. Se apoyó en los codos intentando adaptar los ojos a esa oscuridad. Todo era muy raro. A pesar del fuego que había visto reflejarse en la pared, la estancia estaba muy fría. ¿Dónde estaba su maldita tía? Se levantó, tanteando en la oscuridad, la mesa, la silla. Fue hasta la chimenea y allí no había ningún fuego. Entonces se incorporó de golpe. Todo el alcohol que había bebido se evaporó en su cuerpo de un golpe. La realidad le golpeó como una bola de demolición. Hacía más de un mes que fue al entierro de su tía Ana. Allí no estaba ella, no había nadie. Él no se había dormido debido al frío, por lo que no había sido un sueño. ¿Qué demonios había pasado ahí? Con el corazón golpeándole las costillas, arrastró los pies hasta la puerta. Le quitó el cerrojo que siempre echaban cuando estaban dentro y salió a la oscuridad de la noche corriendo como un animal envuelto en llamas. Tropezó, se cayó, gritó y casi se desmaya cuando llegó al pueblo sin voz, sin aliento y sin nadie quien lo viera. Se fue a su casa traumatizado, pero decidió no contárselo a nadie. Y se lo contó en esta ocasión al cabo de más de 30 años desde ese suceso. Fue porque ya se encontraba con unas copas encima. Pero ¿sería realmente su tía Ana quien fuese al refugio repitiendo la misma tarea que hacía estando en vida, como un bucle infinito? La segunda historia está titulada como La Madre. Clara salió a la brevedad del hospital cargando el bebé en sus brazos. La noche se había presentado bastante fría. Envolvió mejor al bebé y procuró un taxi con la vista, pero solo había autos particulares estacionados en aquella cuadra. Entró de nuevo al hospital y le pidió a una enfermera que llamara a un taxi. La enfermera, que estaba tras una ventanilla, llamó con desgano y volvió a hojear una revista. Clara le agradeció sonriendo con falsedad y volvió a esperar en la vereda. Pasaron los minutos y nada, el taxi no llegaba. Impaciente por la espera, Clara decidió irse a pie. Su casa no estaba tan lejos. Caminaba rápido porque todavía estaba enfadada. Había llevado a su hijo por la tarde a un control programado que no podía evitar, pues no deseaba tener problemas, y demoraron tanto en atenderla que cuando lo hicieron ya era bastante noche. Clara quiso marcharse, pero un doctor la hizo pasar. Ella temía que hallaran algo raro, que se dieran cuenta de que su hijo estaba enfermo o cualquier otra cosa, pero cuando lo examinaron solo era un niño normal. Al llegar a una cuadra oscurecida por las sombras de un árbol, una silueta humanoide contrahecha, pequeña y de andar disparejo, le salió del cruce y le exigió: «¡Dame el bebé! ¡Dame el bebé!». «Nunca», gritó Clara, y sacando un amuleto de su bolsillo, lo presentó a aquel ser. «¡Ah! ¡Dame el bebé! ¡Dame!». Y contra su voluntad, la criatura retrocedió hasta las sombras. Entonces, el bebé abrió con sus brazos la manta que lo cubría y dijo con voz aguda y áspera: «¡Suéltame, maldita bruja, suéltame!». «¡Silencio!», le ordenó ella, y le puso el amuleto frente a su cara, haciendo que el bebé se volviera a cubrir. «Pronto me apreciarás».
He domesticado a peores engendros que tú, le aseguró la bruja. La última historia se llama El hijo del fantasma. Los sueños extraños comenzaron cuando me mudé de casa. No eran pesadillas, pero me inquietaba profundamente, pues en esos sueños veía gente que nunca conocí y recorría lugares desconocidos, y veía todo con tanta claridad que no parecía ser creaciones de mi mente, sino recuerdos. Soñaba también con aquella casa, pero al recorrerla lucía diferente, más nueva. La situación extraña no se limitaba a tener solo esos sueños, porque por un comentario que hizo mi esposa, me enteré que por las noches hacía cosas sin darme cuenta, sin recordarlas después. No le dije nada para no asustarla, si es que ella me creía, porque caminar dormido es una cosa, pero lo que yo hacía en esos momentos que no recordaba sí que era extraño para un sonámbulo. Una noche sumamente calurosa, abandoné el lecho y fui a sentarme al patio interior. Desde allí veía el interior de la habitación gracias a la gran ventana que tenía y a las cortinas descorridas. Veía la mesita con la veladora, la cama y en ella mi esposa. Seguí disfrutando del aire fresco cuando de pronto vi algo que se movía dentro de la habitación y vi de pronto a un ser espectral, un fantasma. Era una figura humana borrosa, como hecha de humo. Flotaba lentamente ante mis aterrados ojos y sin poder moverme vi cómo se ubicaba en el lado de mi cama hasta quedarse acostado. Reaccioné un instante después, me precipité hacia mi cuarto, pero cuando entré a mi lugar estaba vacío o el fantasma ya se había ido. Esa noche comprendí el origen de aquellos extraños sueños. Eran los recuerdos del fantasma. Y me estremecí al pensar en aquellos momentos de la noche que no recordaba. Comprendí que sucedían cuando el fantasma se apoderaba de mi cuerpo. Desesperado, inventé una excusa y nos marchamos al día siguiente. Hoy mi esposa me dijo que está embarazada. Sé que ese niño tiene mi sangre, pero teniendo en cuenta la fecha de la concepción, creo que ese hijo es el hijo del fantasma. Hace algún tiempo vivía con mi madre. Siempre ha sido enfermera y en aquel tiempo trabajaba en el IMSS. Ella es sensible para ver y escuchar cosas raras donde no había presencia de personas. Para ella, la subida del muerto era algo que le sucedía con mucha frecuencia y la mayor parte del tiempo se le manifestaban personas y conocidos que ya habían muerto por medio de sueños para darle mensajes o presentarse ante ella de alguna manera tan inesperada. Se embarazó de mí muy joven y nunca conocí a mi papá. Al cumplir 16 años, nace mi hermano y nos vamos a vivir a un departamento que formaba parte de una gran casa acondicionada para rentar a varios cuartos dentro de la misma propiedad. Desde que llegamos ahí sucedían cosas extrañas. Eran ruidos raros, crujir de paredes y a veces voces susurrantes que se podían escuchar detrás de las puertas o en los pasillos oscuros al caer la noche. Lo más inquietante para mí eran los ruidos que se escuchaban a tempranas horas. En el techo de la casa parecía que alguien caminaba con pasos pesados y tacones masculinos. Todo eso ocurría en el techo de mi habitación y apenas me daba cuenta de los pasos, parecían apresurarse y correr al otro lado de la barda. De la misma forma, me despertaba el ruido de monedas o canicas correr por el piso. Lo más increíble era que la parte de arriba de la casa era una obra en construcción, a la cual solo se tenía acceso por la parte de nuestro patio. Además de estar en total abandono, al principio pensaba que era un hombre el cual subía, pero luego de espiar y estar atenta a quien subía o bajaba, me daba cuenta que en realidad los ruidos los hacía algo que me rodeaba en el techo. Con el tiempo hicimos amistad con los vecinos que vivían en el departamento debajo del nuestro. Luego surgió una plática que a ellos también les pasaban cosas extrañas. La señora, algo perturbada, nos contó que en varias ocasiones había visto la sombra de un hombre con sombrero, el cual entraba al cuarto de sus hijas y desaparecía ahí. De igual forma,
Estas sombras aventaban objetos que salían volando por el departamento empujados o arrojados por fuerzas invisibles. Esto les causaba un gran impacto y terror, pero con el tiempo se acostumbraron, ya que no tenían a dónde más ir a vivir, de la misma forma que nosotros y mi hermano. Al paso de los meses, mi hermano empezó a caminar y acostumbraba a meterse a mi armario con sus juguetes y permanecía por horas encerrado en ese lugar. Eso no era lo extraño. Lo que era inquietante es que muchas veces lo escuchábamos platicar con alguien en el interior oscuro de ese closet, y al abrir la puerta nos dábamos cuenta de que no había nadie, solo su carita curiosa del niño al vernos asustadas. En este punto nos percatamos que los habituales ruidos y manifestaciones no eran tan aterradoras como el hecho de pensar que a mi hermano algo lo acusaba, y solo a él. Muchas de las cosas raras que le pasaban le sucedían solo a él estando solo. Yo me pude dar cuenta de muchas cosas al estarlo espiando de cerca. Lo que acabó por perturbarme fue una ocasión que regresaba del súper y llevaba a mi hermano en su carriola de tijera. Subí al departamento a dejar unas bolsas, en tanto él se quedaba jugando en el patio. Como me encontré a la vecina del departamento de abajo, le pedí que lo cuidara, y así lo hizo. Al bajar de nuevo, entablé una conversación con ella, y de pronto algo nos llamó la atención. Vimos con detenimiento que mi hermano jugaba con su carriola, dando vueltas por el patio, gritando alegremente y tratando de alcanzarla. El horror llegó a nosotras cuando nos dimos cuenta de un detalle. La carriola avanzaba sola sin que mi hermano la tocara. Casi al mismo tiempo gritamos el nombre de mi hermano, y al voltear nos vio con una cara curiosa. De la misma forma, el objeto paró su loca carrera. Sin comprender qué sucedía, tan solo me subí con él al departamento y nos encerramos. Estuve completamente desconcertada y asustada. En fin, como mi mamá trabajaba en las mañanas en el hospital, nos encargaba con la vecina, y para evitar despertar al bebé temprano, compró un monitor que tenía 2 radios, para que a través de estos se pudiera dar cuenta cuando el niño despertaba. Todo marchaba de acuerdo al plan. Sin embargo, una tarde que llegué de la escuela, pasé a comer con la vecina, y de pronto, mientras tomaba una sopa, escuché cómo el radio comenzó a hacer ruidos, como de estática o algo por el estilo, y luego alcancé a escuchar un par de voces. Pensando que se había despertado mi hermano de su siesta vespertina, me paré para escuchar mejor y me coloqué el aparato en la oreja. Luego de un rato, sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda, cuando de pronto escucho la voz de un niño ya grande que hablaba con claridad y me decía algo que no comprendí. Sintiendo un terror absoluto, me aferro al aparato y salgo corriendo del departamento para ver a mi hermano, pensando lo peor. Entré a su habitación y él estaba dormido plácidamente. Lo tomé de su cuna y me bajé con él a la casa de la vecina, temblando de miedo sin querer decir nada. Pasó el tiempo y cuando él cumplió 3 años, yo quedé embarazada. Era época de vacaciones y estaba a punto de dar a luz por las mismas fechas. Yo dormía en el cuarto de mi mamá y mi hermano tenía su camita también en la habitación. Cierta madrugada, un ruido me despertó y entre la oscuridad vi que se levantó como lo hacía cada noche para irse a dormir entre nosotras. De la misma forma, rodeaba la cama para subirse. Al verlo, lo único que yo hacía era hacerme a una orilla para que se pudiera meter entre mi madre y yo. Aún estaba entre dormida y despierta y sentí que pasó mucho rato al no sentir que subía a la cama. Levanté la cabeza y lo busqué entre la oscuridad. Al ver que estaba paradito de pie en la cama, le digo que se acueste con nosotras. Pero en eso, escucho un ruido que provenía de su cama y al mirar veo que mi hermano seguía dormido, haciendo ronquiditos infantiles. Sentí que la sangre se me helaba y no quería voltear a ver qué era lo que estaba parado de pie a mi cama. Tan solo me acomodé la almohada y comencé a temblar. Al poco tiempo quedé profundamente dormida. Al día siguiente le conté la experiencia a mi mamá y ella muy calmada me dijo que en efecto un niño andaba por ahí y que se le apareció entre sueños diciéndole su nombre, que estaba por irse y que había pasado por la cama sin ninguna intención.
Entonces recordé que a ella le siguen mucho los muertos y casi siempre me contaba acerca de sus experiencias en el pasillo del hospital. Ella percibía que no todas las personas que andaban por ahí estaban vivas, y además de eso podía ver algo aún más siniestro, y era un espíritu vaporoso que rodeaba en varias áreas del hospital. No era como las otras almas, esta en cambio era de un vapor negro, y que casi siempre la veía en los lugares donde la gente habitualmente dejaba de existir. No quería especular, pero estaba segura de que era la muerte la que andaba rodeando por ahí. No todos los fantasmas son buenos, siempre decía cuando llegaba asustada o cansada de que la tocaran o le hablaran todo el tiempo. Y siendo enfermera, aquello tan solo era una pesadilla, una locura, porque estaba expuesta a toda clase de ánimas que intentaban entrar en contacto con ella, de tal manera que todas esas cosas con las que ella vivía de tanto en tanto la seguían hasta la casa y con la misma se iban tras ella. No había otra explicación para lo que nos sucedía en el departamento. Hace 2 años que nos salimos de ahí. Yo me fui a vivir con mi abuela y con ello las manifestaciones desaparecieron en mi vida, y mi madre ya está por casarse e iniciar una nueva vida. Al platicar con ella, me ha dicho que ya no la molestan, pero aún percibe en menor medida a las personas que mueren en el hospital. Por alguna extraña razón, intuyo que eso no es verdad. Desde que era niña, he padecido eso a lo que la gente le llama la subida del muerto. Para los que la padecen, saben el horror que se desprende de esto, y para los que no han experimentado, créanlo, es terrible. Las primeras veces que lo sufrí, no sabía de qué se trataba y pensaba que era algo que andaba mal en mi cabeza, una enfermedad. Pero con el tiempo supe que había algo más y me di a la tarea de investigar sobre este padecimiento. Poco a poco fui introduciéndome en un mundo extraño y particular a lo que la gente la llama paranormal. Mi búsqueda de respuestas me llevó a diversos sitios y a conocer personas que habían enfrentado diversas situaciones de índole sobrenatural. Me volví una recopiladora de historias y estas son algunas de ellas. Esta en particular le sucedió al tío Juan, primo de mi papá. Cierto día salieron de cacería tanto él como mi papá, abuelo y tíos. Nosotros vivimos en el estado de Jalisco, en la costa sur, y la familia de mi papá tiene un rancho en regiones remotas del estado, rodeado de cerros y laderas, alejado de toda la población y de difícil acceso. El rancho no era más que una construcción rústica rodeada de un vasto terreno en donde no había luz eléctrica, por lo que todo había que hacerlo a la antigua. Era común que de tanto en tanto se aventuraran mis parientes para perderse por días en el verde de la sierra para cazar venados. En esa ocasión los acompañaba el tío Juan, que había llegado de Michoacán, de tal manera que mi abuelo lo invitó al viaje de cacería. Luego de llegar al rancho, se instalaron y al caer la noche se reunieron todos en torno a una gran fogata para hablar de la familia y cosas triviales. Entrada la madrugada, mi abuelo retó a mi tío Juan para que lo acompañaran al monte a cazar jabalíes o animales nocturnos. Envalentados por la cerveza, decidieron internarse en el monte, armados con un par de rifles Marlin 22 y unas lámparas de mano que apenas iluminaba a unos cuantos metros. Sin embargo, el cielo estaba despejado y la luna brillaba en todo su esplendor, por lo que aquellos caminos eran visibles. A medida que se internaban, conversaban acerca de lo que podían encontrar. Mi abuelo sugirió separarse para cubrir más terreno y poder hallar a algún animal. En esas regiones era común que hubiera jabalíes, tigrillos y unos felinos casi extintos que se conocían como guindures. Pero además debía tener cuidado con serpientes y alimañas que merodeaban en la oscuridad. El tío se internó en una arboleda y caminó unos metros, perdiéndose de vista.
muy apenas podía andar entre la maleza y su inexperiencia en esos terrenos hizo que se cayera varias veces. Sin embargo, agradecía la soledad del lugar y que nadie se diera cuenta de su torpeza. Cuando por fin salió a un pequeño claro entre los árboles, notó algo muy extraño frente a él. Surgiendo de entre la oscuridad y el monte, un enorme venado de pelaje blanco se paró a unos metros frente a él y se quedó estático viendo a mi tío durante un buen rato. Era un animal de tamaño notable, con unas enormes astas con muchas ramificaciones. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara y de la luna. Hacía que el pelaje del animal de la misma forma brillara, como si tuviera luz propia. Al verlo, mi tío pensó de inmediato en cazar al venado y dedujo que un animal como aquel proveería de carne a toda la familia. Así que sin dudar, preparó el rifle y apuntó a la cabeza del animal. Contuvo la respiración y jaló el gatillo. El ruido del disparo no hizo que el venado se moviera. Pensando que había fallado, volvió a apuntar esta vez al cuerpo del animal. Disparó de nuevo y el venado no se movió. Con extrañeza, volvió a apuntar y vació el cargador sin éxito. Al intentar cargar de nuevo, el animal se dio la vuelta y corrió a la arboleda perdiéndose en la oscuridad. Mi tío corrió tras él y luego de mucho rato vio cómo saltó por una barranca para desaparecer en la negrura del bosque. Lo único que se pudo escuchar fue como un chapoteo y ruido de piedras moverse, indicando que el animal se movía por un arroyo que había en el fondo del barranco. Sin saber qué hacer, no se atrevió a bajar por ese lugar que indicaba que quizá no saldría de ahí. Así que regresó con mucho pesar sobre sus pasos para reencontrarse con el abuelo. Luego de contarle lo sucedido, decidieron regresar por la mañana con los demás y buscar al animal, que seguramente estaría herido o muerto, y debían ser rápidos antes de que los animales carroñeros lo dañaran o robaran su carne. Así, y apenas rayando el sol, regresaron ansiosos llevando unos burros para cargar el animal. Buscaron restos de sangre, rastros de pezuñas y nada. Recorrieron varias veces el sitio sin encontrar absolutamente nada, pensando que quizá algún animal o felino se lo había llevado, pero dado el tamaño que describió mi tío, era imposible. Aún no se habían resignado cuando se encontraron con otra sorpresa. Mi tío había descrito que había escuchado bajar al venado por un barranco y chapotear en un arroyo, además de acercarse y ver la negrura del fondo. Al recorrer el sitio, se dieron cuenta que tampoco había barranco ni arroyo cercano, solo árboles y más allá, pura llanura. Desconcertados y pensando que quizá la borrachera les produjo alucinar, regresaron a la casa y el tío manifestó sentirse mal y cayó en cama víctima de fiebre que le duró un par de días. Cuando se recuperaba, llegó a la casa un lugareño que vendía leña y el abuelo le contó lo que había sucedido con el supuesto venado en tono de broma. Sin embargo, el leñador no se inmutó al decir que aquello que el tío había hallado era una leyenda de aquellas regiones, el venado rey. Según la leyenda, se dice que muchas personas habían visto a un enorme venado con grandes astas que merodeaba en los bosques y cerros de las regiones y que era una especie de guardián de los animales, que no había humano o arma que pudiera matarlo y que muchas veces provocaba a las personas dispararle para que se quedaran sin municiones, o bien tomaba diversas formas para asustar o despistar a los cazadores y evitar que maten a los animales. Se decía que este ser elemental era tanto amable como peligroso, y muchas personas decían que podía llegar a matar, provocando la muerte de diferentes maneras horribles, al confundir la mente de los cazadores o leñadores para hacerlos caer en un barranco o perderlos en el bosque hasta morir. En otras ocasiones, ayudaba a las personas que se perdían en los valles a encontrar de nuevo el camino para regresar a sus hogares. Luego de escuchar esa historia, comprendieron que el bosque guardaba secretos en su profundidad y después de aquello, nunca más volvieron a cazar. No sé si porque encontraron respeto por los animales o por el temor de encontrarse con el venado rey y morir por su venganza.
Es que esta historia es enteramente real y nos sucedió a un par de amigos y a mí. Habíamos pasado algunos días en varias ferias de pueblo y acompañando a una compañía de jinetes profesionales de toros. Así nos ganábamos la vida, arriesgando la vida en cada montada en jaripeos y fiestas donde se hacían estos espectáculos. Ya nos habíamos acostumbrado a montar toros de 600 a 900 kilos, cuyos reparos nos hacían desafiar a la muerte. Ninguno de los compañeros tenía miedo y para mí era algo bastante habitual. Luego de hacer decenas de montas exitosas, con muchas caídas sin consecuencias. El último jaripeo fue en Morelia, Michoacán, donde nuestra compañía ganó un mano a mano con otros jinetes profesionales de San Luis. Luego del tremendo espectáculo con música de banda y premiaciones al por mayor, nos fuimos retirando del recinto y nos dirigimos a la estación de tren. Abordamos el que iba para México y habíamos que bajarnos en nuestro pueblo, muy cerca de Morelia. Al llegar a la ranchería donde vivíamos, serían las 3 de la mañana y todo estaba en total oscuridad. Algunos pasajeros bajaron junto con nosotros y otros que esperaban el tren abordaron para acomodarse en los incómodos asientos del vagón económico. Nosotros íbamos contentos y ansiosos por haber ganado el jaripeo, además de un dinero extra. Nos quedamos hablando un rato en la vieja estación. La noche estaba clara e iluminada por la luna. Encendí un cigarro en tanto un compañero se fue para la vía a hacer sus necesidades. De pronto el compañero apareció de entre las sombras con un rostro sorprendido y antes de que pudiéramos preguntarle qué había pasado, nos dijo que había visto a una mujer parada en medio de un camino de terracería que conducía a una ranchería. No era algo raro, por ahí había muchas personas. Lo que le llamó la atención fue la peculiar belleza de la mujer. Apagué mi cigarro y acompañamos al amigo a ver aquello que lo había perturbado. Caminamos unos metros hasta llegar a un camino entre la arboleda, solo para ver que en efecto había una mujer de cabellos largos y negros azabache que brillaban azulados por la luz de la luna, llevando un vestido blanco y largo hasta el piso, mismo que se le pegaba al cuerpo, dejando ver que tenía unas formas bastante atractivas. No le pudimos ver el rostro, solo estaba parada ahí viendo a la oscuridad del camino. Al verla, un presentimiento extraño me hizo tener cautela y les dije a mis amigos que rodeáramos para seguir nuestro camino, pero ninguno de ellos me hizo caso. La lujuria y las ganas de seguir la fiesta se apoderó de ellos a ir a ver a esa mujer. Yo me quedé parado y esperando a que ellos regresaran. Vi a lo lejos que algo le decían a aquella extraña aparición, pero ella nunca volteó a verlos. Al momento que uno de ellos extiende su mano para tomarla del hombro, aquella mujer voltea su cabeza sobre sus hombros en un giro imposible de 180 grados para quedarse viéndonos fijamente con un par de ojos totalmente negros que complementaban con un rostro pálido y cubierto de unas arrugas que la hacían parecer una aparición aterradora e inquietante. Cuando volteó su cabeza, abre la boca para dejar salir un grito. Era una especie de aullido sonoro y penetrante que hizo que nuestros sentidos se invadieran en un miedo absoluto. El alarido provocó que nuestros tímpanos casi se reventaran y nos llevamos las manos a los oídos para poder evitar escuchar ese lamento. No sé cuánto tiempo pasó, pero caímos al piso retorciéndonos de dolor y de miedo, hasta que perdí el conocimiento entre gritos de dolor, lamentos de mis amigos y el alarido horripilante de la aparición. No sé cuánto pasó, pero lo siguiente que recuerdo fue el silbato de la locomotora acercándose, y al mirar vi que estaba muy cerca de donde estaba y permanecí tirado peligrosamente en la vía, al paso del tren. Con esfuerzo me levanté y me hice a un lado. Al pasar el tren, recordé de inmediato lo sucedido y busqué a mis compañeros, los cuales estaban sentados y doliéndose de algo, pero a una distancia considerable de donde habíamos visto a la aparición. Les pregunté si estaban bien y al parecer solo estaban asustados y desconcertados al igual que yo. Nuestros oídos sangraban y aún podía escuchar un zumbido molesto que me hacía temblar al caminar.
No le encontramos explicación a todo eso que nos pasó. Vivimos angustiados y llenos de temores irracionales después de ese episodio, y nuestra vida ya no fue igual. Pasó mucho tiempo antes de retomar la confianza. Sé bien lo que vi y escuché, y fue el ánima de una mujer que quizá fue arrollada por el tren o violentada por gente mala. La verdad, nunca la supe. Hace algún tiempo había terminado una doble jornada en mi trabajo. Había llegado desde muy temprano y como en la época era mucho flujo de gente, el turno se prolongó, tanto que terminé al cierre. Estaba muy cansada y mis pies pedían clemencia. Era una época en la que comenzaba a hacer algo de frío e imperaba el mal tiempo. Al salir para retirarme a mi casa, ya había oscurecido y comenzaba la llovizna que acrecentaba la sensación de escalofríos por todo mi cuerpo. Aunado al cansancio y al hecho que no llevaba con qué cubrirme bien, terminé por agobiarme y sentirme aún más cansada y ansiosa por llegar a la calidez de mi hogar. Al abrir la puerta, un aroma dulce me indicó que mi mamá preparaba atole, y eso me relajó al imaginar el sabor dulce y delicioso de esa bebida caliente. Mi papá miraba la televisión y mi madre puso un jarro de atole en la mesa, en tanto me decía que me sentara a tomarlo. Luego de platicar un rato, me levanté de la mesa para ir a mi cuarto, el cual se encontraba en la planta alta, y para llegar a él había que subir por unas escaleras exteriores que estaban pegadas a la puerta trasera que daba acceso al cuarto de mis padres. Al quitarme los zapatos, los pies me comenzaron a latir y tomé el alcohol para frotármelos. Quise tomar un baño, pero me dio frío, así que lo haría por la mañana. Acomodé la cabeza en la almohada para descansar un poco y no quise pararme a desvestirme. Tan solo jalé la colcha para taparme y empecé a quedarme dormida. Apenas iba a alcanzar un sueño profundo cuando escucho que tocan la puerta de lámina en repetidas ocasiones, espantándome el sueño y poniéndome en alerta. De primera instancia pensé que era mi mamá. Ella de pronto subía a mi cuarto por algunas cosas, pero luego noté que pasó mucho rato y la puerta no se abría. Y aunando a eso, unas voces comenzaron a escucharse como si hablaran de cosas que no lograba entender. Algo inquieta, levanté la cabeza para mirar, y por el cristal de la gota de la puerta pude notar que afuera había una sombra de alguien que parecía permanecer ahí sin moverse. Pensé que era la de mi papá, porque era silueta de un hombre, pero antes de que pudiera decir algo para que pasara, la sombra se movió rápidamente y desapareció ante mis ojos. Me levanté rápido y encendí la luz, pensando que quizás algo había sucedido con mis padres. Me puse un saco y salí para ver. No vi a nadie. El aire helado me pegó en el rostro y me enfrió la nariz y los ojos. Todo estaba oscuro y solo se veía la luz encendida en el cuarto de mis padres, los cuales tenían la puerta abierta. Bajé y apenas iba a media escalera cuando mi papá sale de improviso y me dice: ¿Qué pasa, hija? Nada, papá. ¿No acaban de subir? Escuché que tocaron la puerta y te vi afuera de ella. No, mija, yo apenas acabo de salir. Sentí un miedo horrible cuando mi papá me dijo eso, que solo me di la media vuelta y antes de que pudiera llegar a mi cuarto, resonó la voz de mi mamá que decía: «De nuevo, ¿tienes miedo?». No lo pude evitar. No contesté nada, pero el terror me invadió. Un escalofrío tremendo me recorrió la espalda y se acrecentó con la corriente helada que me dio en la cara de nueva cuenta. Temblorosa subí y me metí al cuarto tapándome de pies a cabeza. Al poco rato, de nuevo sonó la puerta y mis sentidos se alertaron asustados al grado de entrar en una pequeña desesperación. Esperando lo peor, sentí alivio cuando escuché la voz de mi mamá y entró para quedarse conmigo dormida. Eso me confortó y pude dormir tranquilamente por esa noche. Todo lo anterior ha venido sucediendo durante algunas noches y de la misma forma han sucedido cosas raras dentro de mi casa. Siento un acoso terrible y la sensación de ser observada es inquietante. Lo que más me causó impacto fue una ocasión en la que encontré una especie como de savia de árbol
que despedía un aroma agradable que impregnó la habitación y mi ropa. La savia estaba regada por un lado de mi cama. Al investigar el origen, me dijeron que era de un pirul y que se utilizaba para repeler trabajos de brujería. Todo eso me asusta y quisiera que no me pasara nada. La tensión en mi casa aumenta cada vez más y no sé qué hacer. Vivir sin tener explicaciones de fenómenos extraños es realmente inquietante. Si a alguien le ha pasado algo similar, por favor, díganme qué puedo hacer. La sorprendente historia de un policía. A la Santa Muerte se le viste o representa de diversos colores y de acuerdo con el tipo de petición que el devoto le hará. Se le debe orar, amar, respetar, pero sobre todo, atender por sobre todas las cosas. La Santa Muerte blanca y las de demás significado de diferente color, ya que cada color es para un propósito diferente, como esta que representa la purificación en toda su totalidad. En el lugar donde se encuentre, ayudar a limpiar todas las energías negativas que existen, principalmente en los hogares que nos rodean. Tlaquepaque, Jalisco, México, año de 1980, mes de enero. Cuenta mi bendito padre que después de tener a mi hermana, justo 2 años después, nací yo, con complicaciones de un parto de alto riesgo. De ahí me declararon muerto en esa área de cuna, sin esperanza de recuperación. Solo eran 2 horas para que falleciera y mi corazón dejara de latir. Estaba entre la vida y la muerte. Así que mi padre, al ver el sufrimiento de mi pobre madre con lo poco que tenía, esa vez hizo un juramento a mi hermosa niña blanca, la Santa Muerte, pues él era fiel y devoto y yo era su único hijo varón y no permitiría mi muerte. Así que de palabra él me entregó a esa hermosa niña y le dijo que si me perdonaba y me salvaba, él me ofrecería para ser un fiel creyente de ella y no le fallaría. Después de 2 horas de batallar en el hospital, mi corazón comenzó a reaccionar y después de 12 horas, sorprendentemente estaba fuera de peligro ante los ojos de los médicos y las enfermeras incrédulas. Así que en 1 semana abandoné el hospital y mi padre me llevó a la capital en la colonia Morelos a visitar a mi madrina, pues tenía una manda con ella y él me ofreció y solo le pidió al día de hoy que me protegiera celosamente. Así fue que gracias a esa petición, al día de hoy de viva voz cuento esto que les parecerá increíble, pero es la verdad, y comenzaré con los milagros recibidos por ella. Tanto le gustó la Ciudad de México que aquí hicimos vida y ya no regresamos a Jalisco. Yo, el oficial de Santiago, a mis 18 años compré un coche, pues era mi ilusión. Mi padre me regaló una cadena de plata con una imagen de mi Santa Muerte cuando cumplí mis primeros meses de vida, la cual a mis 37 años de edad conservo y cuido celosamente. Ella me salvó de ese tráiler que me embistió en la carretera México-Puebla, donde nadie creyó que saliera caminando por mis propios pies. Y del carro nada quedó. Mil gracias, Madre Santa Muerte. A mis 25 años entré a la policía de la Ciudad de México, al Grupo Especial de Investigación de la desaparecida Secretaria de Seguridad Pública. Esa noche, en mi primera semana en Azcapotzalco, recibimos un reporte de robo de auto con lujo de violencia y emprendimos la búsqueda del auto. Lo ubicamos y le ordenamos bajar al presunto ladrón, el cual en mi época de novato me cosió el pecho a disparos a una distancia de 10 metros. No supe de dónde sacó el arma, pero yo caí de espaldas antes de que mis compañeros lo acribillaran de un balazo en la cabeza. Me faltaba el aliento y sentí un dolor horrible y olía a muerte. Pero no era el olor de mi muerte. En ese momento mi Santa Muerte me había salvado una vez más, ya que los 4 balazos que recibí, 3 los bloqueó el chaleco antibalas y el 4.º balazo atravesó el mismo y en la zona que me dio fue en el corazón, pero increíblemente para mis compañeros pegó en la medalla de plata que se movió del lugar.
retuvo el balazo, pues esta cayó sin fuerza de mi pecho. Ahí quedó comprobado que mi niña no me abandonaría. Yo respeto a todos los santos, vírgenes, religiones, templos e iglesias también, pero mi niña Blanca es mi salvadora, como en esa tarde que nunca olvidaré en la colonia de San Lorenzo de Límites de Tláhuac. Recibimos un reporte de personas tomando bebidas embriagantes en vía pública. Al llegar, estos estaban muy necios a la revisión, y uno de ellos nos soltó un perro pitbull americano, el cual, en fracción de segundos, se abalanzó contra mí y mi pareja que estaba a mis espaldas. Pero les juro que algo me jaló hacia atrás antes de que tocara mi rostro, y sin piedad se dirigió a mi compañero, mordiéndole la yugular como una fiera salvaje, y este ya no pudo hacer nada para quitárselo. Sin esperar más tiempo, saqué mi arma de cargo y de un balazo le volé la cabeza al perro. Acabé con su vida y quedé impactado al ver mucha sangre brotar del cuello de mi compañero. Pero gracias a Dios llegó el servicio médico y lo controló, y con ayuda de un helicóptero por fin localizamos a los cobardes delincuentes, a los cuales se les decomisó muchos gramos de droga, y ellos ya tenían una orden de búsqueda. Gracias a mi santa que me salvó, pedí por mi compañero y ella me lo salvó, y ese favor nunca lo olvido. No podré contarles todo lo sucedido y milagros recibidos, pero les anunciaré lo más sobresaliente y sin duda uno que me marcó. Hasta el día de hoy me hizo cambiar de mi peligroso trabajo que fue ese. Esa tarde teníamos, por parte del grupo de inteligencia, conocimiento de un intercambio de un rehén por una fuerte cantidad de dinero por parte de los secuestradores. En límites de la ahora Ciudad de México con el Estado, avanzó mi unidad de inteligencia. Recuerdo que éramos 3 oficiales de avanzada, y esa tarde llovía sin parar. Estábamos a escasos metros de cerrarle el paso a un auto, supuestamente señalado como el de los secuestradores, cuando por culpa del suelo mojado, mi patrulla pegó atrás de un tráiler, el cual nos hizo estrellarnos contra el muro de contención y dimos muchos giros antes de quedar destrozados. Del auto no quedó nada. Antes de que terminara de destrozarse, tomé mi Santa Muerte y la besé. Me encomendé a ella y le dije: Madre mía, estoy preparado a entrar en tu reino y temor no tengo, solo cuida a mis hijos. Y después cerré mis ojos para esperar mi muerte. Solo sentí como alguien tocó mi hombro y me dijo: Oficial, oficial, ¿puede moverse? Salga por favor, usted no tiene lesiones. Ahora sacaremos a sus compañeros prensados, de los cuales solo murió uno. No comprendo del todo cómo es que la parte del copiloto donde yo viajaba no recibió mayor daño, pues quedé con el cinturón puesto y ni un solo rasguño, y esa parte casi intacta de la patrulla. Ese día entendí que la muerte ronda mi vida, y de no ser por mi madrina, madre y reina, ya estaría con ella en su reino. Es por eso que, por amor a mis 3 hijos y por verlos crecer y estar con ellos, opté por dejar este grupo especial de reacción y me integré a la Comisión Estatal de Seguridad, donde al día de hoy presto servicio. Este es mi pobre testimonio de por qué amo y venero a mi Santa Muerte, pues yo no soy avaricioso y con ella de comer no me falta. Tengo salud y trabajo y ella me provee de lo necesario. Así que no le pidas más de lo que mereces o puedas controlar, ya que ella es justa y no podrás pagar el precio a tus ambiciones. Gracias por dejar narrar mis milagros recibidos por mi Santa Muerte, mi bendita niña, y me despido con este mensaje puesto y espero sirva de testimonio a otras personas. Escuchas, por favor cuéntenme en la caja de comentarios qué les pareció esta historia. Sin duda las experiencias que vivió este señor son únicas. Tendría unos 12 años cuando me sucedió algo muy extraño. En ese entonces mi familia era muy disfuncional y mi padre era un borracho que constantemente llegaba a la casa a hacer escándalo y pelear con mi mamá. Casi todas las noches era la misma sensación de impotencia y coraje en contra de mis padres. Cuando por fin terminaban de romperse las cosas, mi papá se iba a dormir dejando tras de sí muchos rencores, y eso hacía que mi mente se alterara. Para ayudarnos a sobrevivir, mi madre vendía comida todos los días y me tocaba ayudarle en diversas actividades.
Una noche en particular, luego del tremendo escándalo que mi padre armaba, mi madre me pidió entre sollozos que le ayudara a limpiar un cilantro para las comidas en tanto ella se acostaba un rato. Era ya entrada la madrugada, pero había que preparar las cosas para salir muy temprano a vender. Casi siempre lo hacía en la cocina, pero en esa ocasión lo hice en el pasillo de la sala, junto a la puerta de salida al patio, para que me diera el fresco de la noche. Estaba tan concentrada en picar el cilantro y sumida en un letargo por el sueño y cansancio, que no recuerdo cómo es que pasaron los minutos mientras hacía mi labor en automático. El silencio de la noche era bastante sepulcral y eso avivó mi somnolencia. Sin embargo, empecé a escuchar unos ruidos a lo lejos que me alertaron y me sacaron de mi sueño. Al principio no pude identificar aquellos ruidos que poco a poco se fueron aclarando hasta que por fin pude saber de dónde provenían. Eran cascos de caballos pisando el suelo. Al principio mi lógica me indicaba que era imposible que hubiera caballos por ahí a esas horas. Pensé entonces en un carretero trasnochado e intenté asomarme. Al hacerlo, volví a escuchar los cascos nuevamente y esta vez enfrente de mi casa. Pero lo más extraño era que no podía ver nada. Cuando estaba pensando en qué era lo que tenía que ver, un viento sopló moviendo los árboles y tirando algunas cosas en el suelo, y en ese instante me paralicé del miedo, al ver que afuera había algo y no alcanzaba a comprender qué era. No quise asomarme más y salí corriendo al cuarto de mi mamá en donde dormía sola. Al despertarla, estaba sudando copiosamente y mi corazón latía de una manera caótica. Ella, al verme en ese estado asustado, me preguntó con preocupación qué fue lo que me había pasado, y luego de recuperar el aliento le conté lo que escuché en la calle y lo que supuse que debía de haber visto: un carretón jalado por un caballo. Ella intentó tranquilizarme explicándome que quizá había sido algún animal suelto, o en realidad sí había sido un carretón. Pero ¿por qué no lo vi? Por esa madrugada tan solo me acosté e intenté dormir mientras mi mamá picaba el cilantro en la cocina, y a la mañana siguiente, después de regresar de vender, nos enteramos de que un vecino, algo especial que vivía frente a nuestra casa, había fallecido. Se decía en toda la calle, habían escuchado sin poder ver el carretón y los cascos de un caballo. Algo bastante extraño y que a la fecha nos mantiene pensando si en realidad aquello que pude escuchar era en realidad la muerte que había ido por aquel hombre, o quizá algo peor. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché algo relacionado con los fenómenos paranormales, pero desde que tengo uso de razón, siempre he estado rodeada de historias de cosas sobrenaturales. La primera que me contó historias fue mi abuela materna. Ella nació y creció en el llano venezolano y pasó casi toda su vida en el campo y áreas rurales donde fue testigo de cosas extrañas que, y en cada relato las definía como cosas malas o maldad existente a diferentes niveles. Nunca supe cómo o a qué se refería. Solo tiempo después descubrí que mi abuela dominaba la transmutación y el dominio de los elementos con fines no muy claros. Pero conforme crecí, supe que ella era una bruja de alto nivel, cuyos dones eran heredados de generación en generación por las mujeres de la familia. Mi propia madre me contó que muchas veces fue testigo de las transformaciones de la abuela en diferentes formas, o el dominio que tenía sobre los animales del campo para acechar e infligir tormentos a las personas, siempre por encargo. Las habilidades de mi mamá las descubrieron cuando entró en la pubertad. Notó que tenía un alto sentido de la percepción y veía o escuchaba cosas que las demás personas no podían. También descubrió que de tanto en tanto un sinfín de imágenes llegaban a su mente. Eran como recuerdos que de pronto estaban ahí y que tenía que ver con personas desconocidas o situaciones que aún no sucedían. Con el tiempo, supo que estas habilidades se le llamaban clarividencia. Cuando cumplió 14 años y habiendo aceptado sus habilidades, decidió experimentar con ellas y ver qué alcances tenían. Así que de algún modo se enganchó en una práctica muy común como la lectura de cartas y predicción del futuro.
Como no tenía quien le enseñara, se compró un librillo barato donde se explica el significado de las cartas del tarot y la forma en cómo se leían. Con el paso de los días fue aprendiendo los significados y se volvió una experta en tirar las cartas e interpretar. Así que los primeros en adivinarles el futuro fueron sus amigos de la escuela y mis tíos. Lo que empezó como un juego comenzó a tomar tintes serios, y más cuando mi abuelo se dio cuenta de la obsesión y las prácticas de mi mamá. La gente comenzaba a buscarla para que le leyera las cartas. Así que el abuelo desaprobó en todo momento esa situación, ya que mi mamá estaba todo el tiempo aferrada a sus cartas y a su libro. No tenía una vida normal, siempre sumida en la ansiedad por ver el futuro de las personas. El abuelo constantemente reprendía a mi mamá por hacer eso y le advirtió de seguir así se le aparecería alguna vaina mala o también un maldito fantasma. Pero mi mamá, al fin, adolescente, imprudente, no hizo mucho caso a las advertencias del abuelo, sin saber que una noche después de esas advertencias se harían realidad. Una noche, y luego de echar las cartas a unas personas, se fue a dormir y a cierta hora de la madrugada se despertó, luego de tener alguna pesadilla, respirando profundo y con mucha ansiedad sin saber por qué. El cuarto estaba en penumbras y lo único que podía ver era a su hermana por un lado durmiendo con total calma. No era extraño que despertara de pronto en las noches, pero esa vez fue bastante inusual. Se incorporó y buscó sus sandalias para ir al baño. A una adormilada y a oscuras, arrastró los pies y de pronto se quedó petrificada. Nunca había visto algo como lo que estaba en la puerta del cuarto. Si bien todo el tiempo veía presencias que solo estaban ahí y nada más, pero esta emanaba una energía tan negativa que mi madre comenzó a sudar copiosamente y su corazón a latir tanto que casi se le sale del pecho. Su mente bloqueada trataba de dilucidar lo que veía y era horrible para ella. Parada en el centro de la puerta estaba una presencia oscura, femenina, de negra vestimenta, cuyo color no reflejaba la luz. En donde debía tener el rostro llevaba un velo negro que hacía aún más inquietante esa presencia. La sensación de frío que comenzó a sentir mi mamá a medida que pasaba el tiempo ante esa presencia y que, a decir de ella, parecía como si se hubiera congelado la realidad. Sus sentidos estaban en completo shock y luchando en contra del pánico que sentía. Hizo un esfuerzo para cerrar sus ojos fuertemente para no ver aquello. Al abrirlos, aquella horrible presencia aún seguía ahí, inmovible. De principio parecía no tener brazos o piernas, pero el manto negro que llevaba era una sola pieza y arrastraba hasta el piso. De algún modo, mi mamá intentó tomar valor y recordó los consejos de la abuela al decir que si alguna vez veía alguna aparición, le preguntara lo que deseaba. Así lo hizo, con la voz temblorosa y casi en susurros preguntó: ¿Quién eres? Luego de unos minutos, el silencio sepulcral fue roto por una voz femenina que salía del velo negro. Era un tanto dulce y aterciopelada, pero el tono fue mordaz. ¿Quién eres tú? Mi madre sintió un terror absoluto al escuchar aquella pregunta, y más porque esa maldita presencia oscura le había respondido. En sus adentros comprendió lo que la pregunta significaba y no hizo más que derrumbarse de nuevo en la cama. Simplemente se tapó de pies a cabeza con la sábana sin poder dormir. Sentía que si bajaba un poco la sábana, se encontraría con esa presencia muy cerca de ella. Así permaneció por varias horas, hasta que los primeros rayos del alba se colaron entre la tela, y al mirar todo parecía en total calma. Mi tía se había parado a desayunar, y mi mamá, luego de un rato, brincó de la cama. Tomó su tarot, el librillo y los quemó con presencia, lejos de las miradas de mis familiares y con bastante silencio. Pidió perdón a Dios, jurando jamás volver a hacer aquellas prácticas y controlar sus habilidades hasta el punto de desaparecerlas, aunque no del todo. Desde esa ocasión vivió con cautela, tomándose en serio ese dicho venezolano que afirma: yo no creo en brujos, pero de que vuelan, vuelan. Tendría unos 5 años cuando vivía en la casa de mi abuela, la cual era muy grande, además de la gran construcción.
El patio contaba con muchos árboles frutales y frondosos que daban sombra por las tardes y nos proporcionaba un ambiente fresco y tranquilo en el cual pasé momentos muy felices. Recuerdo que apenas comencé a caminar y era una delicia jugar entre estos árboles con amigos imaginarios y situaciones que solo vivían en mi mente. Uno de esos amigos imaginarios era Sofía, la cual no recuerdo mucho, solo que siempre estaba vestida con un vestido vaporoso de color blanco, pero mis padres y familiares decían que la tenía muy presente cuando jugaba a la casita en las ramas de aquellos árboles. No recuerdo más que ciertos momentos, a excepción de una sensación de miedo al estar en la cocina. Aún no cumplía los 6 años y tuve una experiencia en ese lugar que bloqueé de mi mente. Pero decían que me daba un pavor enorme entrar siquiera por agua a aquel sitio de la casa. Aunado a ello, a mi tío en esa época tuvo un sueño muy particular que hasta después de mucho tiempo lo relacioné. Él comenta que en sus sueños pudo verse rodeado de aquellos árboles del patio y que en cierto momento se le apareció una niña cuya expresión le produjo algo de temor y que tenía un mensaje para mí. Siempre voy a estar con ella y jamás la dejaré sola. Luego de ese extraño sueño, mi tío le contó a mis padres sobre ello. Sin embargo, no le hicieron mucho caso. Semanas después, él muere en un trágico accidente. Su muerte fue devastadora para toda la familia porque fue muy repentina y nadie se lo esperaba. El funeral fue bastante emotivo y triste. Mucha gente fue a despedirlo y yo, aunque no comprendía muchas cosas, no me sentía tan sola, pues cierto confort me hacía sentir mejor a pesar del dolor que la familia estaba pasando. Luego de enterrar a mi tío, pasaron unos días y comencé a sentirme mal. Mi salud se fue deteriorando gradualmente, con dolores y fiebres de las que no se tenía ninguna causa aparente. No podía ni siquiera dormir bien por esa sensación de malestar, y cierta noche que la fiebre me despertó, sentí mucha sed y me levanté a tomar agua. Pero ocurrió algo extraño, y es que aunque estaba consciente, no me podía mover. No podía mover ni las piernas ni los brazos. Quise desesperadamente gritarle a mis padres para que me ayudaran, pero tampoco podía hablar. En mi desesperación, tan solo lloraba en mi interior y recordaba rezar la única oración que me sabía y recordaba. Tan solo cerraba mis ojos y de manera casi inmediata me quedaba dormida. Muchas veces le conté a mis padres lo sucedido, pero no me creían. Ellos lo atribuían a mi estado de salud, pero eso cambiaría una madrugada que mi padre se levantaría y al salir de la cocina le causó extrañeza encontrarme tirada en el piso, dormida y tratando de respirar con dificultad. Serían varias las ocasiones en las que de la misma forma amanecía ahí y no recordaba cómo es que había llegado a donde estaba, por lo que mis padres decidieron vigilarme en las noches para que no me levantara. Gradualmente empecé a recuperar mi salud y con ello ciertas cosas en mi interior cambiaron. Eran ideas y eran temores que solo podía sentir yo. Ahí comenzó mi odisea con la llamada subida del muerto. La parálisis de mi cuerpo era tal que terminaba enfermándome por estrés causado por estas condiciones extrañas y que solo me pasaban a mí. En la actualidad tengo 19 años y nos hemos mudado en 4 ocasiones, ya que, y para nuestra mala suerte, algo persigue a la familia y en especial a mí. Una presencia o varias se pueden sentir en el lugar donde vivimos y cada que las cosas se ponen bastante feas, terminamos saliendo despavoridos. Y peor aún, siento que he podido ver esa presencia que me ha acosado desde niña y siempre está en la casa de mi abuela, justo donde jugaba. En aquella arboleda se aparece la figura de una mujer rodeada de un vapor blanco que parece tener vida propia y levitar sobre el piso, ya que no tiene piernas. Siempre que la veo, simplemente está ahí, como esperándome. Aún en estas fechas, la presencia la puedo ver de tanto en tanto y no puedo estar sola en ese lugar, ya que de hacerlo empiezo a sentirme muy mal. Espero poder encontrar una solución a esta maldición, ya que me ha perseguido por años.
Desde que tengo uso de razón, he vivido rodeada de situaciones extrañas y fenómenos a los que llamaría paranormales, historias de miedo y espantos como le decimos aquí en Venezuela. Ese legado de casos raros siempre ha sido por parte de mi familia materna. Debo confesar que mi mamá de igual manera, desde muy niña, ha tenido una especie de don o habilidad para percibir las cosas. Algunos le llaman clarividente, porque no solo percibe, sino que en varias ocasiones también le invaden imágenes en sueños o en cortas visiones de lo que va a suceder. Es algo a lo que llama a la gente premoniciones. Yo me consideraba escéptica, y mi padre de igual manera nunca creyó en nada de lo que mi mamá a veces nos decía ver. Nunca había visto o experimentado nada, o visto a mi mamá sufrir por tales dones. Pero eso cambiaría en un viaje que tuvimos. Fue en septiembre del año 2013. Mi familia y yo nos fuimos de vacaciones al estado Mérida, aquí en Venezuela, el cual es un destino turístico en mi país muy concurrido. Está en la región andina y tiene paisajes de montañas increíbles. En esa ocasión iba mi padre, mi mamá, mi abuelo y yo. Al llegar teníamos dónde quedarnos y lo hacíamos siempre en el mismo hotel, en el cual nos instalamos siempre, aunque no en las mismas habitaciones. Como el abuelo iba con nosotros, se complicó la estancia de él. En ese entonces tenía 79 años y no podía subir las escaleras, y el hotel no contaba con ascensor, por lo que mi papá y él se quedaron en un cuarto de la planta baja, mientras que mi mamá y yo lo hacíamos en una habitación del primer piso con balcón a la calle, ya que desde ahí se podían ver las pintorescas casas y las montañas de fondo. La vista de las montañas era bastante gratificante para ella. La habitación que nos había tocado quedaba al final de un largo y semioscuro pasillo. Mientras caminábamos comencé a sentir una especie de sofocación e inquietud a medida que avanzaba, y para colmo, una de las lámparas al final del pasillo parpadeaba sin cesar, justo enfrente de la habitación donde dormíamos. Intenté no ponerme nerviosa, y mi mamá estaba seria, aunque intranquila y presurosa por llegar al cuarto. Sin embargo, cuando entramos, lo primero que nos invadió fue el olor a pintura fresca y un frío muy particular que me hizo tener un escalofrío en la espalda. Pero no le tomé importancia porque estábamos en un lugar donde hacía frío. La habitación era bastante extraña a pesar de estar recién pintada. En algunas partes de la pared se notaban las manchas de humedad que intentaron cubrir, y en las esquinas no era mejor. Había una especie de moho que ennegrecía las viejas molduras que apenas se sostenían. Comenzamos a acomodar nuestra ropa y pertenencias en las gavetas y closets. Mientras lo hacíamos, mi papá se presentó y nos invitó a comer pan y café en una panadería que estaba frente al hotel. Yo, entusiasmada, me cambié para ir, y mi mamá prefirió quedarse a terminar de acomodar las cosas, bañarse y acostarse. Se notaba algo cansada, así que me fui con mi papá. No sé cuánto tiempo estuvimos en la panadería, pero se nos oscureció. Ahí caía la noche temprano, y al salir, en efecto, eran apenas las 5 p.m. y se veía el ambiente azulado, y las penumbras comenzaban a hacer sus apariciones. Regresamos al hotel, y apenas al abrir la puerta de la habitación, mi mamá estaba parada en medio del cuarto, con una cara de extrañeza y duda. Lo primero que me preguntó fue que si había tocado fuerte la puerta, a lo que respondí que no. No había alguien en el pasillo o escaleras cuando subí. Palideció y se abrazaba a sí misma en señal de que tenía mucho frío. Yo también lo sentí, y para cuando pensé que algo no estaba bien en el clima de la habitación, fue cuando mi mamá hablaba y su aliento se condensaba como si estuviéramos en plena montaña. Al ver eso, revisé las ventanas, cerré la única que estaba abierta y todo lo demás estaba cerrado. Bajamos a cenar al restaurante del hotel y serían las 9 de la noche. Cuando regresamos a la habitación para dormir, me acosté y mi mamá tenía la costumbre de dormirse con la televisión. Así que intenté conciliar el sueño tapándome de pies a cabeza. En algún punto me quedé profundamente dormida y durante la madrugada me desperté súbitamente de algún mal sueño. Mi corazón estaba agitado y mi cuerpo temblaba de frío.
Lo más extraño de todo era que estaba cubierta con una colcha y 2 cobijas de lana, además de traer pijama. Me levanté al baño y todo estaba apagado. Mi mamá parecía estar de igual manera, cubierta de pies a cabeza. Mientras hacía mis necesidades, noté que mi aliento se condensaba. Revisé que todas las ventanas estuvieran cerradas y así era. En ese momento tuve el presentimiento de que algo no marchaba bien y mi mamá se despierta también temblando de frío y me pregunta la hora. Al revisar el celular me doy cuenta que son las 3:15 de la madrugada. Un pensamiento llegó a mi mente y recordé una historia de la abuela que decía que a esa hora era la hora mala y que lo malo cobraba fuerza. Mi mamá estaba algo angustiada y sufriendo por el frío. Así que nos acostamos juntas y nos tapamos con todas las cobijas que teníamos. Mientras conciliaba el sueño, recé mentalmente un Padre Nuestro y me quedé profundamente dormida. Por la mañana desayunamos y nos fuimos a recorrer Mérida y sus sitios de interés. Ya por la tarde regresamos al hotel. Luego de comer, nos quedamos mi papá, el abuelo y yo en el lobby, mientras mi mamá subía a la habitación para intentar dormir y recuperarse de la desvelada que sufrió al no poder dormir bien por el frío. Al poco rato subí de igual manera a tratar de dormir un poco, y al abrir la puerta de la habitación estaba mi mamá sentada en la cama viendo la puerta con bastante preocupación. Al preguntarle qué sucedía, ella respondió que había escuchado unos fuertes toques en la puerta, cuyo ruido invadió la habitación sacándola de su sueño. No había nadie en el pasillo y nadie en las escaleras. En ese momento sentimos que algo andaba muy mal. De inmediato buscamos una Biblia. En ese hotel era costumbre de que en cada habitación tuvieran una y no lo hallábamos por ningún lado. Sin pensarlo, acordamos cambiarnos de habitación por la noche después de cenar para ya no sentir esa extraña angustia. Luego de cenar y de contarle a mi papá sobre lo sucedido y la decisión de cambiarnos, se burló de nosotras y algo sarcástico dijo que estábamos paranoicas, cosa que le molestó a mi mamá. Iracunda fue de inmediato a ver si había habitaciones disponibles. Para nuestra mala suerte, por esa noche no había. Solo hasta el día siguiente desocuparían una en un piso superior y decidimos que la tomaríamos, por lo que tendríamos que pasar una noche más en aquella extraña habitación del final del pasillo. No sé si fue por la sugestión, pero apenas dimos un paso en aquel pasillo, mi cuerpo comenzó a pesarme y sentí algo que me sofocaba y me hacía latir el corazón. Era evidente que había algo ahí, y más al entrar en ese maldito lugar, las sensaciones de incomodidad y desasosiego se incrementaban a tal grado que teníamos pensado en irnos a la habitación de mi padre y al abuelo. Sin embargo, mi mamá aún tenía la molestia de que mi padre se burlara, y con pesar nos quedamos a dormir en la habitación. De nueva cuenta me desperté asustada porque sentí que me faltaba el aire, y al despertar sentí miedo de ver a mi mamá que estaba sentada en la cama, cubierta con un par de cobijas que solo dejaban ver su rostro preocupado y el vapor que salía de su respiración. Antes de que le pudiera decir algo, el silencio de la habitación fue interrumpido con su voz temblorosa que me decía: «Otra vez son las 3 de la mañana». Al ver el reloj, en efecto, eran las 3:20. Mi mente y mi cordura estaban a punto de colapsar, y más al ver a mi mamá asustada y sin saber qué hacer. Tan solo me serví un vaso con agua y me acosté con ella. Sin pensarlo, comenzamos a orar. El frío calaba en los huesos. Nos abrazamos para intentar entrar en calor y sentí que la habitación se hacía tan pequeña que una sensación de claustrofobia me invadía. No sé en qué momento me quedé dormida, pero apenas desperté en la mañana, corrí para ver si nos habían desocupado alguna habitación, y no, sería hasta la tarde que uno de los huéspedes haría su check-out. Intentamos pasar lo mejor posible antes de cambiarnos de habitación, así que ese día fuimos al zoológico y al regresar a comer por la tarde, mi mamá subió a la habitación a bañarse y yo la acompañé para guardar las cosas en las maletas. Mientras veía la televisión, escuchaba la regadera y de pronto algo me alertó y fue un ruido seco de algo caer en el piso del baño.
Me quedé estática un rato y luego un grito desesperado de mi mamá hablándome me hizo pararme casi de un salto de la silla y corrí asustada al baño. Al abrir la puerta, sentí horror al ver a mi mamá desnuda en el piso y doliéndose mientras me gritaba por ayuda. Sin pensar, la envolví en una toalla y la saqué del baño para acostarla en la cama, mientras ella miraba para todos lados con una desesperación. El caos se hizo en la habitación y al preguntarle qué le había pasado, me dijo que una fuerza invisible la jaló de los cabellos y la tiró en el piso haciendo que su cabeza golpeara en él. Fue tan rápido que no supo cómo llegó ahí. El pánico se apoderó de ambas y de inmediato comenzamos a sacar nuestras cosas como pudimos. Bajé a la recepción para pedir el cambio. La recepcionista al preguntar el motivo me miró y yo balbuceante le indiqué que había un problema con el baño. Me quedé pensando en los verdaderos motivos: el frío, el acoso a la misma hora de la madrugada y la caída de mi mamá al ser violentada por una fuerza invisible. No dudé en decirle a mi padre la misma versión. Solo mi mamá y yo sabíamos en realidad qué había sucedido. Nos mandaron a una habitación en el tercer piso y el ambiente era completamente distinto, tanto en el pasillo como en la habitación. De inmediato sentimos el cambio. No había frío, a pesar de estar todas las ventanas abiertas, ni tampoco esa sensación de sofocación y tensión que se sentía apenas entrabas en la primera habitación. Este cuarto estaba completamente limpio y sin mayores inconvenientes. Esa noche y las siguientes dormimos tranquilamente. No volvimos a despertar a esa hora de la madrugada. Fue un cambio radical de ambiente que, para nosotras, era más que notable. En los días restantes que estuvimos en Mérida, la pasamos bien. Y en el último día, mi mamá platicaba con un mesero del restaurante del hotel que se había ganado su confianza. Antes de que mi mamá pudiera decir algo sobre nuestra experiencia, el mesero le platicó que en esa habitación, y en específico en ese piso, habían estado ocurriendo fenómenos inexplicables, que muchos huéspedes se quejaban de diversas cosas extrañas, y muchos de ellos habían salido a deshoras de la madrugada a pedir cambio de habitación. Era un secreto incómodo que muchos sabían, pero tenían prohibido hablar de ello. Al preguntarle sobre lo que había sucedido en ese lugar, el hombre simplemente se negó a hablar y se retiró un tanto nervioso, mientras el capitán de meseros lo miraba con recelo. Continuó sirviendo las demás mesas, dejándola con muchas dudas, y por fin ese día concluimos este extraño viaje. Luego de esas vacaciones, las cosas para todos no fueron las mismas. Yo comencé a creer que en realidad ese tipo de fenómenos suceden y muchos no lo podemos ver. Mi madre aún sigue percibiendo cosas y yo, aunque me niegue en creer, también las experimento en menor medida. Los fenómenos paranormales son habituales en mi familia. Como ya lo mencioné, iré contando muchos de ellos. Durante algún tiempo he tenido algunos sueños raros y llenos de cosas horribles que me hacen despertar por las noches, con el corazón saliendo de mi pecho y sudando a mares. Me he visto por madrugadas totalmente asustada y en penumbras, intentando comprender por qué esa clase de pesadillas, por qué tan horribles y tan frecuentes. Comencé a buscar respuestas en internet y en grupos sobre el tema sobrenatural. Nunca obtuve una respuesta convincente. Las cosas tomaron otro rumbo cuando empecé a consultar brujas y adivinas para aliviar un poco de ansiedad que tenía sobre las cosas que me sucedían, pero fue peor. Entre más me hacían rituales de limpieza y encantamiento, más soñaba con esas cosas horribles. Y es que llegaba al mismo punto durante mi sueño: oscuridad, frío y cosas a mi alrededor que me tocaban y me hablaban en susurros. Nunca las pude ver porque solo veía negro, pero sentía su presencia horrible y fétida cerca de mí. Después, el sueño cambiaba y me encontraba en un sitio desolado, lleno de grandes humaredas y llamas que llegaban hasta el cielo. Al caminar, sentía el olor del humo y el calor. Luego de caminar por un tramo lleno de cosas quemadas, llegaba a un punto en donde no podía continuar más y veía a lo lejos una presencia. Era algo negro, en forma de persona que simplemente estaba ahí.
Al momento de verlo a los ojos, brillaban con un destello rojo y levantaba su mano para señalar a mi espalda. Al voltear, veía muchísima gente sufriendo y gritando de dolor, que eran devorados por perros negros que se saciaban arrancando sus extremidades y masticándolas hasta el hueso. Cuando estos animales se daban cuenta de mi presencia, todos me veían al mismo tiempo. Cientos de ojos brillantes y llenos de violencia me observaban por un largo rato hasta que comenzaban a correr entre los despojos y los cuerpos maltrechos de las personas. Antes de que pudieran llegar a mí, me cubría y despertaba en mi cama con un grito de terror y angustia. Todas las noches soñaba lo mismo, mismos sueños, mismos animales, mismas situaciones. Era horrible, y más cuando hacía mis limpias. Llegué a meter a mi cuarto toda clase de fetiches y conjuros que lo único que hacían eran hacer más vívidos los sueños y el terror. Lo peor sucedió cuando quise por medio de una ouija contactar a lo que me estuviera molestando. Lo hice por recomendación de una amiga que decía que se podía contactar con espíritus y obtener respuestas. Desafortunadamente no sucedió nada. La pluma no se movió y solo perdí el tiempo. Pensando en la estupidez que estaba haciendo, me fui a bañar y me acosté. Solo ahí, imaginando en lo que soñaría de nueva cuenta. Me quedé texteando en el celular hasta la medianoche, pero el cansancio me venció y me quedé dormida con el móvil en la mano. La sensación de horror me invadió enseguida. Me desperté por la pesadilla. Me quedé sentada en la cama y estaba harta. Lloré desconsoladamente porque no entendía qué me estaba pasando. Era una locura. Mi mente estaba totalmente quebrada y mi espíritu aún más. Tan solo me dejé caer en la almohada, cerré mis ojos e intenté dormir. Estaba inquieta y miré mi celular. 3:43 de la mañana. Apenas iba agarrando el sueño y muchas ideas cruzaron por mi mente. Pero entonces sucedió lo impensable. Sentí por un momento que algo se subía al pie de mi cama. La sensación del colchón hundirse fue tan evidente que hice el intento por voltear y solo vi oscuridad. Y antes que pudiera encender mi lámpara, mi brazo se quedó a la mitad del camino cuando escuché un gruñido de un animal muy cerca de mí. Al escucharlo me quedé paralizada e intenté buscar en medio de la negrura el origen de ese ruido. Y de pronto, la respiración era un jadeo. Algo bufaba y jadeaba muy cerca de mí, de mi rostro, que en ese momento lo sentí petrificado. Cuando sentí el aliento cálido de esa cosa, volteé a mirar hacia arriba de mi cabeza y lo vi. Con el hocico casi pegado a mi frente estaba un animal parecido a un perro. Sus dientes, en señal de furia, destellaban y su aliento fétido me inundaba la cara. Sus ojos amarillos brillantes parecían reflejar el fuego del infierno que emanaban de ellos. No sé cuánto tiempo duró ese momento. Me pareció una eternidad. Y así como aquella cosa apareció, así se fue retirando lentamente para desaparecer en la oscuridad. Al hacerlo, las luces de mi habitación se prendieron y lo primero que vi fue a mi mamá intentando hacer que me calmara. El estado alterado que tenía, aunado a los gritos que tuve durante la pesadilla, levantaron a todos en mi casa. Pero no había sido pesadilla, estaba despierta y consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Tuve una crisis nerviosa y como consecuencia fui llevada al hospital. Aunque el miedo y el pánico al dormir duraron mucho tiempo, luego de salir del hospital no quise dormir en mi cuarto y les conté a mis padres todo lo que estaba pasando y las cosas que hice para intentar liberarme. Ellos me llevaron a la congregación cristiana en donde ellos rendían culto a Dios. Al parecer está funcionando, pero aún tengo sueños horribles. A veces puedo escuchar los gruñidos en esas sombras abajo de la cama, como si algo acechara para venir por mí y llevarme al infierno. Durante mucho tiempo trabajé como instalador y técnico en una compañía de teléfonos. Siempre fui cumplido y hasta cierto punto amable con las personas que atendía. Aunque muchas veces me hiciera responsable de sus problemas, sabía cómo lidiar con esos inconvenientes.
Como parte inherente de mi trabajo, había que entrar en las casas y de cierta forma invadir la intimidad de las familias. El poder resolver algún problema técnico con su línea y conforme avanzaba el tiempo, también la modernidad con el internet. Nunca vi o escuché nada que no fueran los típicos problemas familiares o las discusiones entre esposos por ver quién usaba más la línea. Sin embargo, fue en uno de mis últimos reportes que atendí. Ahí mi perspectiva sobre las cosas sobrenaturales cambió radicalmente. De la central me llamaron para atender una falla de la línea en una casa en una colonia popular en Puebla. Así que hice mis preparativos, las pruebas en la central, y al ver que no había enlace, tuve que dirigirme al lugar donde estaba la falla. Al llegar noté que las casas de esa calle en particular eran muy antiguas, de épocas en las que las construcciones las hacían de ladrillos y tejas, cuyo esplendor de antaño sería consumido por el tiempo y la humedad, la maleza y los pequeños arbustos que crecían por entre las grietas, aferrándose con sus raíces para mostrar que al final la naturaleza ganaría. La casa del problema no era mejor. En su fisonomía estaba rodeada de vegetación y plantas sin cortar. También en el porche descansaba lo que había sido una florida bugambilia esplendorosa y ahora eran solo restos de ramas secas que le daban un aspecto inquietante a la propiedad. De puertas y ventanas de maderas apolilladas y casi cayéndose, sus paredes ya habían perdido la batalla contra las lluvias y el tiempo. Se habían desprendido partes del revoque dejando ver los ladrillos y varillas podridas de las paredes y columnas. De las pocas tejas que apenas sobrevivían, quedaban restos, y en los huecos de las que habían estado ahí se anidaban palomas que emitían sonidos de arrullo y gorgueos. El día estaba nublado y casualmente completaba el cuadro peculiar de casas embrujadas que aparecían muy a menudo en los cuentos que leía a mis hijas. Esto último me produjo cierta gracia, pero en realidad quería terminar pronto para alejarme de ahí. La sola idea de pensar en lo que había detrás de la puerta, quizá tontamente, me ponía algo nervioso. Más por los cadáveres modificados de las palomas sin cabeza que invadían casi todo el lugar. Malditos gatos, pensé. Toqué en repetidas ocasiones la oxidada reja que forjaba la entrada que apenas se sostenía. Casi estaba por retirarme cuando un rostro se asomó por entre una percudida y polvosa cortina al interior de la casa. Enseguida se abrió la puerta principal y apareció ante mí una anciana muy peculiar. En mis adentros no pude evitar pensar en que era la bruja de la casa, y luego de hacerlo sentí una mirada extraña y un gesto de desprecio que no he podido olvidar. Lo confieso, sentí vergüenza por pensar en ello y burlarme de la anciana. De cabellos canos y alborotados, su pequeña cabeza contrastaba con un rostro avejentado y lleno de arrugas. La falta de dientes hacía que sus labios se metieran de forma obscena en su boca. Cada que hablaba, hacía unas muecas y chispeaba saliva, causándome repulsión, y aunado a su vestimenta andrajosa y vestido harapiento, completaban la incomodidad. Para colmo, su aliento era fétido, aún a la distancia, tanto que no podía hablarle de frente sin sentir asco. Al preguntarme qué se me ofrecía, le dije que revisaría su línea de teléfono, y viéndome con ese incómodo desprecio, tan solo se hizo a un lado para dejarme entrar a la casa. La verdad, un sentimiento de alerta se asomó en mi interior, pensando que jamás saldría de ahí, además de encontrarme con pilas de basura y desechos. Sorprendentemente, no fue así. El interior de la casa estaba relativamente limpia, y aunque los muebles eran muy antiguos, además de los adornos, todo estaba acomodado. No parecía una casa abandonada, de hecho, estaba demasiado conservada a pesar de la apariencia espantosa de la anciana y su exterior. Una vez más, me maldije por ser tan idiota y decidí mejor resolver el problema y retirarme sin hacer juicios. Uno de los aparatos estaba en la salita sobre una cómoda y era muy antiguo, análogo de disco. No daba línea, así que seguí cableando y revisé todo. No había nada inusual. Sin embargo, noté que tenía otro aparato en la parte trasera de la casa. Así que le pedí a la señora que me indicara dónde estaba el otro teléfono, y me miró con un gesto que comenzó a molestarme. Sin decirme nada, caminó lento por un pasillo largo y adoquinado en el que había varias puertas.
Mientras lo hacía, no pude evitar oler una pestilencia orine rancio que iba dejando la mujer mientras arrastraba los pies. Al llegar al final del pasillo, abrió una puerta haciendo un rechinido y enseguida encendió la luz. Dentro de la habitación no había nada, solo era un cuarto vacío de paredes manchadas de algo marrón y el piso estaba muy limpio. Olía como a cloro y en la esquina estaba el aparato. Al verlo de inmediato, estaba el rosetón abierto y supe que lo habían arrancado. Era otro teléfono antiguo de disco, pero más sucio y lleno de manchas de grasa y mugre. Solo había visto tal descuido en teléfonos de cocina o carnicería. Sin pensar más, coloqué un rosetón nuevo. Conecté la línea e hice pruebas en tanto sentía la mirada fija de la anciana que causaba incomodidad y apuro. Casi terminaba de atornillar el rosetón cuando el ladrido de unos perros alertó a la anciana que maldijo y salió caminando deprisa hacia el patio trasero, mientras escuchaba que reñía con perros que parecían pelear por algo. Al terminar la labor recogí mis herramientas y salí por el pasillo para esperar a la anciana en la entrada. Apenas iba avanzando unos pasos cuando escuché unos sollozos dentro de una de las habitaciones, de alguien que se dolía de algo y parecía querer hablar, pero solo emitía lamentos. Nunca fui impertinente ni curioso. En esa ocasión escogí un mal día para dejar de serlo y me detuve para escuchar mejor. Tan solo pensé, camina. Al volver a escuchar los lamentos, mi sentido de servicio pensó que alguien necesitaba ayuda por alguna razón, pero pensaba en la anciana que volvería y sabía que no era buena idea. Así que no me importó y seguí caminando hacia la salida, pero sucedió lo impensable. Escuché el sonido de la puerta de la habitación de donde provenían los quejidos y se abrió, pero no salió nadie. Así que por inercia me dirigí a decir que ya había terminado con la línea, y fueron unos segundos que vi al interior de mi cuerpo, se pasmó y me produjo una corriente eléctrica que me recorrió de la cabeza a los pies. Había una cama donde descansaba un colchón sucio y raído, en el cual estaba una jovencita de unos 13 años. Muy delgada y sin cabello, que parecía suplicar piedad por sus ojos vidriosos sumidos en el rostro. Sus dientes, su piel y todo su ser parecía estar lleno de podredumbre que a pesar de no estar ahí, intuía que apestaba horrible. El cuarto no era mejor, estaba descuidado, lúgubre e iluminado apenas. Sobre sus paredes parecía haber hierbas y raíces que salían por entre los ladrillos y el piso, el cual estaba cubierto con cosas raras como excrementos, piel y cabellos. Al ver esto, di un paso hacia atrás y se asomó otra anciana siniestra con un rostro de completo odio que me miró desafiante y cerró la puerta violentamente detrás de ella. La otra anciana ya había regresado y sostenía del collar a un gran perro de pelaje marrón cuya raza no distinguí, pero lo que sí vi era que masticaba un hueso que parecía satisfacer su hambre y la violencia que emanaba. No supe qué decir y sacando valor, tan solo le dije que había terminado. Salí lentamente por la puerta sin que las ancianas dejaran de mirarme. Al estar en el patio y abrir la reja de la calle, me sentí un poco aliviado y antes de subir al vehículo, la primera anciana que me recibió estaba en la puerta mirándome desafiante y sosteniendo con un esfuerzo al perro. De algún modo entendí su advertencia y adiviné que no tenía que mencionar nada de lo que vi. No era mi problema, pero sí fue muy extraño. Tan solo arranqué y me fui de ahí jurando jamás regresar. Con el paso de los días y acercándose mi jubilación, recordaba de tanto en tanto ese día tan extraño. Platicando entre los compañeros, ninguno coincidía haber atendido algún reporte con las brujas, como las había llamado. Esa zona era de un compañero jubilado que ya no vivía en la ciudad, haciendo más extraño todo, y entonces sucedió algo todavía más extraño. Fue el día de mi jubilación y después de la despedida de los compañeros en la central, que salí con orgullo de haber cumplido con años de servicio y mientras caminaba a comer en una fonda cercana a donde había trabajado tanto tiempo. Me detuve a leer los periódicos de deportes en un estanquillo. Algo llamó mi atención y era la nota amarillista de un macabro hallazgo en una colonia limítrofe de la ciudad, cuyo título en letras amarillas decía «Femicidio». No me hubiera causado tanto impacto si la persona hallada era una jovencita que guardaba el mismo parecido con aquella que había visto en la casa de las brujas.
Sin dudar, tomé el pasquín y lo hojeé para ver las fotos. La habían hallado en un camino rural. Unos jornaleros vieron sus restos en la orilla del camino y de inmediato dieron parte. El cuerpo de la joven no tenía piernas y le habían sido extraídos los órganos. No se decía más. La miré de nuevo y mi mente intentaba no relacionarla con aquella que vi en aquella maldita casa. No quise pensar más y dejé el periódico, intentando calmarme y no hacer algo estúpido. Salí de ahí y me dirigí a mi casa donde me esperaba mi familia. Mientras iba en camión a mi casa, en un semáforo sentí la mirada pesada de una persona que estaba cerca y al voltear, un espasmo en mi cerebro me hizo quedarme viendo fijamente a una anciana. Era la misma de aquella casa que sostenía al perro. Me miró con un par de ojos llenos de odio, como dándome una advertencia. El tiempo se detuvo y no sé cómo llegué a mi casa y abracé a mi familia durante mucho rato. Luego de aquello, he vivido al pendiente de cualquier cosa rara que suceda en mi entorno, y más porque tengo un par de hijas jóvenes de la misma edad de aquella jovencita que encontraron muerta. Eso me pone nervioso. No sé si esto tenga algo de paranormal, pero sí fue muy extraño para mí. Marcos Pérez era un soldado patriota cuando lo conocí. Desde muy joven se enroló en el ejército y le tocó luchar desde el 2009 en una cruenta y larga guerra contra el crimen organizado que dominaba las fronteras del país. Había salvado 3 veces la vida después de tener enfrentamientos con sicarios de diversos carteles. Sobrevivió a una emboscada, a la explosión de una granada y una persecución de mafiosos que lo superaban en número. Pero lo más terrible para él era estar en medio de una serie de eventos que lo marcaron para siempre en su alma y en su mente. La muerte y sus consecuencias eran algo común en su vida de soldado. La crueldad y las formas terribles del crimen para asesinar a sus rivales era su pan de cada día. Todas esas situaciones de riesgo terminaron por quebrar su espíritu combativo y su mente. Empezó a experimentar ansiedad y ataques de nervios. Dejó de dormir por días. Para él era imposible cerrar los ojos sin ver escenas de muerte, cuerpos despedazados y el sufrimiento de la gente que había perdido a un ser querido. Hastiado de todo eso, decidió causar baja en el ejército. Regresó a su casa con su familia, compuesto por su mamá, sus hermanas, esperando que las cosas mejoraran, pero no fue así. El insomnio seguía, las pesadillas no dejaron de atormentarlo por esos días. Su novia decidió irse a vivir con él para hacerle su vida más llevadera. Quizá el amor que sentía por ella lo llevaría entonces a la paz que necesitaba. Fue su novia la que comenzó a invocar en prácticas esotéricas en la relación y en la vida de Marcos. Era adoradora de la Santa Muerte y practicaba la satanería. El joven, en un intento de cambiar de idea, se involucró tanto en esas prácticas que empezó a buscar respuestas a sus males en cartas de tarot, lo cual lo condujo a saber cosas que empeorarían su mente. Supo que la muerte lo rondaba aún. Supo que todos esos lugares donde estuvo en campaña le ocasionaron que su mente se quebrara. Supo también que el espíritu de la gente asesinada rondaba su casa, y lo peor es que supo que moriría pronto. Cierta noche regresaba a su casa en un estado alterado. En ella estaba su mamá, sus 2 hermanas y su novia, viendo la televisión. Entró directamente a la cocina sin decir nada y se sentó en la mesa. Su mamá se paró para ir a prepararle algo de cenar y comenzó una discusión entre ellos que fue subiendo de intensidad. Los gritos alertaron a las demás mujeres en la casa y pronto corrieron todas a ver qué es lo que sucedía. Entraron en la pelea por cosas triviales. Ciertamente Marcos estaba completamente alterado. En cierto momento salió de la casa y las mujeres se fueron a su habitación enfadadas y con el trago amargo de la discusión. De pronto, la hermana menor corrió asustada al ver que se rompían las ventanas por piedras lanzadas desde el exterior. Todas las mujeres corrieron para ver qué es lo que sucedía y vieron con temor que Marcos lanzaba proyectiles e insultos a la casa y a las mujeres también, las cuales salieron para tratar de calmarlo y se hizo un gran escándalo. El joven comenzó a golpearlas a todas al punto de dejarlas tiradas en la calle, doliéndose por los golpes.
Iracundo entró a la casa y comenzó a romper todo a su paso. Su mamá, tomando fuerza y valor, lo confrontó y lo contuvo, no sin antes decirle que se fuera de la casa, que no quería volver a verlo. Marcos, al darse cuenta de lo que había hecho, entró a su habitación y se sentó a la orilla de la cama a llorar. Las mujeres, asustadas, regresaron a la casa y se metieron en sus habitaciones tratando de dormir, mas era imposible. La tristeza y el miedo se dejó sentir en todas las mujeres. Una hora después del incidente, Ángela, la hermana mayor, asustada y nerviosa, comenzó a tener dolores intensos por la gastritis, intentando aliviar su dolor. Se levantó para ir a la cocina y tomar una pastilla, pero al abrir la puerta de su cuarto, notó que Marcos estaba en su alcoba, ubicada frente a la suya, viendo el pasillo que comunicaba con la cocina y la sala. Tenía la mirada perdida y estaba sentado en su cama sin mover un solo músculo. Ella no quiso salir o pasar por frente a él, por el temor de que fuera a decirle algo o de que la golpeara de nuevo. Aguantando el dolor, esperó a que su hermano se durmiera o se fuera. Era medianoche. De tanto en tanto, Ángela abría la puerta un poco, lentamente, para ver si su hermano seguía ahí. De la misma forma, su hermana Hortensia, que dormía con ella, se levantaba para ver que no estuviera. Pasaron las horas y el joven seguía sentado en su cama con la mirada perdida. Serían las 3 de la mañana cuando, en un intento desesperado por tomar el medicamento, Ángela salió de su habitación y se dirigió a oscuras a la cocina. Su hermano seguía ahí en su cama, pero esta vez notó que su rostro estaba pálido y sus ojos habían perdido chispa. Tenía la mirada perdida y no tenía ninguna clase de expresión. Comenzó a sentir miedo nuevamente al verlo así. Al regresar a la habitación, le contó a su hermana el estado de Marcos y ella se levantó y vio con la puerta entreabierta que, en efecto, el muchacho seguía ahí, sin moverse. Regresaron a la cama y no pudieron dormir, solo esperando que el tiempo pasara y él se fuera de su cuarto y de la casa también. Pero no escucharon un solo ruido. Dieron las 6 de la mañana y pensaron en salir. Él estaría ahí en su cama. Al asomarse se sorprendieron de no verlo. Salieron cuidadosamente y lo buscaron en su cuarto y por toda la casa. ¿Cómo saldría sin que se dieran cuenta? No lo oyeron caminar o abrir la puerta de lámina, que era muy ruidosa. Sintiéndose un poco más tranquilas, se dirigieron a la cocina para tomar café. Prepararon el agua y al comenzar a hervir, Ángela dejó caer la taza al piso al ver con horror que su hermano colgaba del cuello en un tubo del tendedero que estaba en el patio. Se había ahorcado. Su cuerpo descansaba sobre sus rodillas y tenía la cara hinchada y con la rictus de muertes que hizo que las hermanas gritaran desesperadas. Trataron de cortar el mecate con el que estaba colgado. Después de varios intentos, el cuerpo inerte del joven cayó al piso. Se hizo el caos en la casa. Llegó el Ministerio Público, el CEMEFO y los diarios. El dolor y la incredulidad se apoderó de la familia y después del penoso incidente enterraron al joven y comenzaron a pensar en su muerte. El parte médico había indicado que Marcos fue hallado colgado a las 6:25 de la mañana. Sin embargo, se determinó que tenía ya varias horas de muerto. No presentaba indicios de drogas o alcohol. Entonces, un escalofriante pensamiento invadió a las mujeres. Lo que habían visto en su cuarto era una aparición, una imagen espectral de Marcos y que de algún modo se hizo presente después de muerto. Aún después de 5 años de su muerte, Ángela reporta sentir su presencia en la casa y lo ve constantemente en sueños, con su rostro pálido y la mirada perdida, vagando sin poder hallar descanso. Sucedió cierto día que la familia viajó al rancho familiar luego de aquella experiencia con el venado. Nos juntamos por la noche a contar historias de miedo alrededor de una fogata. Una de ellas la contó mi papá, el cual nos platicó de un amigo suyo al que todos conocían como Chuy, un tipo trabajador pero bastante huraño y de carácter fuerte, que hablaba poco o entre dientes.
Mi padre lo conoció hacía mucho tiempo atrás cuando trabajaba en un rancho ganadero en la región de Los Altos en el estado de Jalisco. Chuy llegó a trabajar de peón durante una temporada de mucho trabajo en el rancho, pero por su carácter tardó en hacerse amigo de los demás peones. Durante una jornada se suponía que los trabajadores dormían en un galerón hecho de tejas y carrizos, en donde se guardaban sacos de granos, pastura para el ganado y herramientas de la ranchería. Todos dormían en unos camastros rudimentarios hechos de paja y cobijas que, a decir de mi papá, eran bastante cómodos. Sin embargo, y ante la mirada extraña de Chuy, todos los peones acomodaron sus camastros con pabellones de gasa a metros del galerón y a la intemperie cerca de la arboleda. Al ver aquello, Chuy se acercó a un compañero con el que había estado trabajando a lo largo del día, llamado Pedro. Le preguntó la razón por qué nadie se dormía en el galerón, si el patrón lo había prohibido o qué había pasado. Mientras Pedro preparaba su camastro para sacarlo, tomó una cobija y antes de salir se quedó parado un buen rato antes de contestar nerviosamente la pregunta de Chuy. Mira, Chuy, para acabar pronto, en ese maldito lugar espantan. La persona que se queda dormida ahí amanece de algún modo afuera, arrastrada y tendida en el piso. Por eso todos dormimos lejos. El peón, al escuchar aquel absurdo, comenzó a reírse y la burla llegó a los oídos de los demás peones, que se acercaron a advertirle que si lo hacía sufriría la misma suerte. Le contaron que no se explicaban cómo es que amanecían afuera. Hacían guardia, intentaban quedarse despiertos, pero de algún modo el sueño los vencía o simplemente no recordaban cómo es que terminaban tendidos en la tierra, lejos del galerón. A pesar de los infructuosos intentos por descubrir la verdad, nadie lo había averiguado, y con ello la idea de algún ánima o cosa peor rondaba en las noches por el galerón. De algún modo, con una fuerza sobrenatural, arrastraba a las personas que se quedaban ahí para sacarlas. Por esa razón, determinaron que sería mejor quedarse afuera, en medio del monte y con las estrellas de cobija. Con fuertes risotadas que terminaron molestando a los compañeros, Chuy tan solo preparó su camastro y pensó que lo querían chamaquear o hacerle alguna jugarrera de novato, por lo que pensó en hacerse el dormido y cuidar a los compañeros que no le hicieran una trastada de quererlo espantar. Al paso de las horas, y siendo ya de madrugada, Chuy veía a través de los carrizos que todos se dormían alrededor de una fogata y solo se escuchaban sus ronquidos y murmullos del monte. Decidió entonces dormir y no preocuparse más. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero mientras caía en un sueño profundo, algo extraño sucedió. Un frío peculiar hizo que se cobijara a pesar de ser época de calor. El clímax de una rareza llegó cuando el peón se levantó abruptamente y temblando por el frío, su aliento se condensaba. Imposible, pensó, agarró otra manta y se cobijó aún más y trató de dormir. Pero antes de que pudiera hacerlo, notó que una especie de vapor denso, muy blanco, se arremolinaba en el extremo del galerón, como si tuviera vida propia. No le tomó importancia y se acostó creyendo que se trataba de una humareda por la fogata. Trataba de no pensar en todo aquello y se fue quedando dormido profundamente, pero su estado de vigilia permaneció. Intentó de algún modo despertar, pero tenía una maldita parálisis que le impidió siquiera moverse o abrir los ojos. Estuvo consciente en todo ese rato, en lo que aquella mano sobrenatural intentaba jalarlo, y entonces lo entendió. Era cierto. Con mucho esfuerzo y con todas las fuerzas de su fe en sí mismo, logró sentir la tensión de su cuerpo y poder lograr mover muy apenas sus extremidades. Luego de un rato de no saber qué sucedería, sintió el toque helado en una de sus manos y de nuevo un tirón que intentó tirarlo del camastro. Con trabajo tensó la mano e inició una peculiar lucha de poder. Chuy impedía que aquella mano lo jalara y él jalaba su mano con fuerza y brusquedad para evitar ser tirado. A decir del jornalero, se pasó toda la noche dando tirones e intentando que no se lo llevaran. Cuando escuchó el primer canto de los gallos, poco a poco logró recuperar la movilidad y la conciencia, logrando salir de la parálisis del sueño en la que estaba.
despertando inmediatamente y levantándose de la cama para mirar a su alrededor, tomando un machete, y a lo lejos pudo notar que aquel vapor extraño se fue difuminando entre los sacos de granos. Con el corazón saliéndose de su pecho, se sentó en el camastro a pensar lo que había pasado y, aferrándose a su machete, esperó a que los primeros rayos del alba aparecieran. El trinar de aves y el mugido de las reses a lo lejos invadió el ambiente, que olía a café de olla y frijoles guisados con manteca que los peones comenzaban a preparar para irse a laborar. Algunos de ellos buscaban en los alrededores la humanidad de Chuy, esperando verlo dormido tendido en la tierra, pero al ver que salía con el machete en la mano del galerón, con un rostro cansado e inexpresivo, todos se quedaron boquiabiertos, y al preguntarle cómo es que había pasado la noche ahí y cómo es que no lo habían sacado, Chuy simplemente se lavó la cara con agua del pozo y luego de un rato tan solo les dijo: «Son unos cobardes». Se alistó para trabajar y comió un par de tortillas con sal. Nadie comprendía cómo es que lo había hecho. Sin embargo, y ante la mirada extraña de los peones al caer la noche, Chuy sacó el camastro del galerón y se acomodó a unos metros de los demás sin dar más explicaciones. Conforme pasó el tiempo, Chuy y los demás peones, incluyendo a mi papá, se hicieron amigos y pasaban las noches alrededor de una fogata platicando y cantando canciones. Aquella condición de dormir en la intemperie sería para ellos algo normal y hasta habían olvidado por qué lo hacían, pero una de esas noches en la que todos bebían, mi padre le preguntó a Chuy cómo es que lo había logrado. Entonces comenzó a contar su historia ante la incredulidad de muchos y el temor de otros. Todos coincidían en la historia de Chuy. De algún modo todos entraban en una parálisis del sueño tan profunda que no se daban cuenta que eran jalados y arrastrados por la tierra hasta sacarlos de ahí, y cada que llegaba uno nuevo y se dormía ahí, sucedía la misma historia, a excepción de Chuy, que logró pasar esa noche ahí muy apenas y confesó que en realidad sí se había asustado un poco, y más por la parálisis del sueño que no volvió a experimentar después de aquel suceso, y nadie más lo había hecho. Después de aquella plática, ya nadie quiso tocar el tema ni investigar sobre lo sucedido. Al término de la temporada de trabajo, todos los peones fueron despedidos. Chuy regresó a su casa en una comunidad rural cerca del rancho. Mientras iba en la pick-up con los demás peones que se iban quedando en el camino, pensaba que había sido todo aquello. ¿Qué fuerza sobrenatural hacía que todos cayeran en una parálisis y los arrastraran a jalones para sacarlos de ahí? ¿Qué era lo que aquel vapor blanco cuidaba con tanto celo en ese lugar? Chuy jamás regresó a trabajar a aquel rancho. Temía por su vida y por saber qué había sido lo que intentó sacarlo. Vivía cada noche pendiente de todo a su alrededor sin poder dormir bien y aferrado a un machete en espera de que algo no viniera a jalarlo y sacarlo de su cama. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.